Te advierto, esta es mi historia, narrada tal como la viví. Que nadie más me pregunte por qué lo hice. Porque lo hice, y esto es lo que pasó. Me llamo Ana, tengo 23 años y vivo en una pequeña colonia de Cuautla, Morelos. Desde hace meses, mi relación con Luis estaba al borde del abismo. Se distanciaba, llegaba tarde, de mala gana. Yo desesperaba por devolverle la llama que un día nos unió. Sus risas, las miradas cómplices, los planes de aventura. Fue entonces cuando, en un mercado sobre la avenida Morelos, escuché por primera vez el nombre de doña Amalia. Me lo susurraron, con respeto y temor. Si quieres que él vuelva a enamorarse como al principio, ve con ella. Te hará un amarre. No creía en brujerías, pero tampoco soportaba más ese vacío que crecía entre nosotros. Decidí llamarla. Era un miércoles nublado. Me cité con doña Amalia en una casita de adobe, oculta tras bugambilias marchitas. El umbral estaba cubierto de pétalos de rosa seca y veladoras negras. Al entrar, sentí un aroma agrio, como a incienso quemado demasiado tiempo. Ella, alta y enjuta, me recibió sin levantar los ojos de un cuenco de barro donde flotaban huesos diminutos. ¿Quieres que él te ame o que te tema?, preguntó apenas alzando la voz. Que vuelva a quererme, respondí con la voz temblorosa. Muy bien, pero un amarre siempre cobra algo a cambio. No quise saber el precio. Le di el dinero que pedía, 500 pesos en billetes arrugados. Al día siguiente me entregó un paquetito envuelto en listón rojo y 2 velas, una blanca y otra negra. Haz esto al amanecer, en silencio, y él se atará a ti para siempre. Me indicó el ritual: encender las velas, recitar su nombre 3 veces, untar una gota de tu sangre en la cera caliente, pasar la cinta roja por su almohada. La madrugada llegó con un viento frío. Entré al cuarto de Luis como sombra. Encendí las velas. El humo se arremolinó en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza. Deslicé mi dedo índice bajo la uña y, con delicadeza, dejé caer la gota escarlata en la vela blanca. Sentí dolor y un escalofrío que me recorrió la espalda. Recité su nombre. Luego, pasé la cinta roja por su almohada, atándola como un lazo. Todo sucedió sin ruido. Creí que sería así de fácil. Él despertaría y volvería a mi lado. Volvería a susurros de amor. Pero pasaron los días y en lugar de él empezó la pesadilla. La primera señal fue su fiebre. Una mañana lo encontré empapado en sudor, temblando bajo la sábana. Tomé su frente y estaba abrasadora. Invitó al médico. Es un virus, dijo el galeno con gesto despreocupado. Le recetaron antibióticos. Insistía en que todo estaría bien. Pero Luis despertaba con vómitos ácidos a sus sábanas. Su cuerpo se desgastaba con rapidez. Tienes que descansar, le decía, aunque por dentro me devoraba la culpa. Lo cuidaba día y noche. Dormía a su lado sosteniéndole la mano. La cinta roja seguía allí, amarrada. Quería deshacerla, pero recordaba la advertencia de doña Amalia. No la quites hasta que él te pertenezca. Pensé que al recuperarse, podría cortar ese lazo. Pero no fue así. Al segundo fin de semana llegaron las pesadillas. Me despertaba sobresaltada con su voz atorada. María, María. Gritaba mi nombre, aunque yo no era María. En su delirio, veía figuras encapuchadas rondar su cama. Oía el crujir de sus capas al deslizarse por el cuarto. ¿Quién eres?, le pregunté una madrugada. ¿Por qué me llamas así? Él abrió los ojos, 2 pozos de terror. No, Ana, no eres tú. Se incorporó con un chorro de sudor frío. Dijo que había visto algo, que lo habían envuelto en sombras. Lo calmé hasta que volvió a dormirse. Pero esa noche, cuando fui al baño, la vela negra estaba consumida por completo. La blanca intacta. Juro que no la toqué. Convencida de que el amarre había despertado algo maligno, regresé con doña Amalia. La encontré bebiendo pulque en una mecedora, rodeada de muñecos de trapo. Tenía una mueca satisfecha.
Decidiste recoger tu pago, susurró. ¿Te asusta lo que pediste? Esto no es un simple amarres, le acusé. Él se muere. Tú lo estás matando. Le exigí que anulara el hechizo. Ella se rió, un sonido que heló mi sangre. El trato se cumple. No hay marcha atrás. La muerte también es propiedad. Le supliqué. No me habló más. Me fui con la sensación de haber sellado mi propio destino. Los días siguientes fueron un infierno. Luis se consumía. Hablaba en lenguas extrañas. Rechinaba los dientes. Toses que resonaban como lamentos. Una madrugada desperté con un crujido. Me incorporé y vi cómo el listón rojo se deslizaba, apretándose solo, serpenteando alrededor de su cuello. Me lancé sobre él, cuchicheando oraciones. Tiré de la cinta, pero no cedía. Sentí mi propio aliento ahogarse junto al suyo. Con un tirón desesperado logré aflojarlo. Él se desplomó, tosiendo sangre. La cinta cayó a un lado, pero seguía enrollada como un gusano rojo. Cerca de la cama hallé restos de cera negra, derretidos en formas caprichosas, como figuras encapuchadas. Me estremecí. No había ni rastro de doña Amalia. Ni un grano de polvo fue alterado en la casa. Esa misma noche no volvió a respirar. Sus ojos, fijos en el techo, parecían mirar algo que yo no alcanzaba a ver. La cinta roja reposaba sobre su pecho, perfectamente anudada. En la mesa de noche, la cera negra se había solidificado en una masa crujiente. Lo toqué, como si buscara una explicación, un fallo, algo que no estuviera maldito. Pero todo estaba en su lugar. La cinta, la cera, el silencio. Cuando llamé a emergencias, la policía y el médico forense dictaminaron muerte por asfixia. No hay señales de fuerza, no hay alguien que entrara o saliera, me dijeron. El informe oficial: paro respiratorio por estrangulamiento accidental. Yo callé. Nadie sabía de las velas, nadie iba a creerme. Solo yo sabía lo que significaba esa cinta roja. La noche que lo velé en el velorio, sentí que alguien me observaba. El ataúd estaba cerrado, pero yo juraría haber visto una sombra asomarse detrás de la sábana del ataúd. Un murmullo. Ana. Creí desmayarme. Se me acercó la tía de Luis y me tocó el hombro. Tranquila, hija. Él duerme en paz. No pude contestar. Salí corriendo al patio, donde el viento frío jugaba con los pliegues del manto negro que cubría la carroza. De pronto un golpe seco. La cera negra que había guardado en una cajita cayó al suelo, hecho migas. Al alzar la vista, la cinta roja flotaba ante mis ojos, movida por un viento que no existía. En los días que siguieron, encontré un diario viejo de Luis, olvidado en un cajón. No había leído sus últimas páginas. Lo abrí con manos temblorosas. Descubrí que en sus sueños él veía las mismas encapuchadas. Había dibujado un símbolo extraño, un lazo rojo que se convierte en cuerda de ahorcamiento. Bajo el dibujo, una nota: ella vino por mí, no soy suyo, me llevé su nombre. Entonces comprendí. La bruja no ató a Luis a mí, sino a la muerte. El amarre se invocó a un ente que reclamó su deuda en sangre. Yo había pedido amor, pero invocaron muerte. Cada noche veo la cinta roja. En mi almohada encuentro motas de cera negra. Escucho a veces un susurro en la oscuridad. Ana. Me persigo en espejos y sombras. Rezo, pongo sal en las esquinas, quemo incienso, pero nada funciona. He considerado volver con doña Amalia, pagar más para revertir el hechizo. Pero sé que no hay remedio. No hay vuelta atrás cuando la muerte te reclama como propietaria de un alma. Esta historia no la cuento para pedir compasión. La cuento como advertencia. No todos los amarres son amor. Algunos son pactos con el abismo. Y el abismo siempre cobra. Hoy, al terminar estas líneas, siento una mano helada sobre mi hombro. No hay nadie. Miro el reloj. Son las 3:33 de la madrugada. Enciendo la luz, pero veo la cinta roja sobre mi escritorio.
Está perfectamente doblada, sin un solo nudo, y una gota de cera negra descansa en su centro, como una promesa de que, tarde o temprano, la muerte vendrá por mí, porque un trato es un trato. Y yo tengo una cita pendiente con la oscuridad, la oscuridad. Me llamo Eduardo. Tengo 32 años y nací en un pueblo de la costa de Guerrero, donde el sol quema más que el juicio de un comadrón. Desde hacía semanas me sentía extraño. Bajaba de peso sin motivo. Cada mañana amanecía exhausto. Y lo peor de todo, en el silencio de la madrugada empezaba a escuchar un croar, grave y prolongado, como si un batallón de ranas celebrara guerrillas en mi interior. Al principio lo atribuía a artritis o a estrés, trabajo en la construcción, bajo el sol y el polvo. No era raro sentirme doblado por el cansancio, pero perdí 5 kilos en 18 días. Mi esposa, Mariana, insistía en que fuera al médico. Es algo físico, Eduardo, no te asustes, con tonterías. Pero ese croar me perseguía incluso con los oídos tapados. En Chilpancingo, el hospital regional me vio por la mañana. Me midieron, me pesaron, hicieron análisis completos de sangre, orina, radiografía de tórax y abdomen. El doctor, un tipo serio con bata arrugada, me dijo que todo estaba perfecto, señor González. No hay nada anormal. Salí con recetas de vitaminas y reposo, pero cada noche, al intentar dormir, volvía el croar. Un sonido seco, hueco, como si un batracio gigante golpeara su garganta contra mis costillas. A veces imaginaba que se movía, reptaba, perseguía mi esófago. Sentía náuseas, confundía su croar con un murmullo de voces lejanas. Croa, susurraban con burla. Una madrugada me desperté sudando frío. El ventilador giraba sin cesar, dibujando sombras en la pared. Al compás escuché: croaré hasta que me sueltes. Los oídos tiritaban. Me levanté, recorrí el pasillo. Desperté a Mariana. ¿Oyes eso?, pregunté, como si algo croara con mi corazón. Ella negó con la cabeza, puso su mano en mi frente. Tienes fiebre. Corrí el termómetro. 37.8. Nada grave según ella. Pero a mí me parecía la punta de una broma macabra. Desesperado acudí a doña Lupita, una curandera de la sierra que cada viernes instalaba su puesto de remedios en el tianguis. Tenía fama de ver lo invisible y de ahuyentar maleficios. Cuando le conté mi historia, fijó sus ojos rojizos en mí. ¿Quién te dijo eso de la ciencia?, me preguntó. Aquí usamos ojos, manos y fe. Me hizo colocar las palmas sobre mi estómago. Murmuró rezos en náhuatl, untó círculos de aceite de ruda y copal. Vas a vomitar todo lo malo, dijo solemnemente. Me dio una pócima amarga y unas oraciones. Esa noche recé con ella, pero el croar siguió. Y peor, ahora sentía un peso, como húmedo y rugoso, que reptaba de mi ombligo al pecho. Al tercer día mi aspecto era el de un cadáver andante. La ropa me colgaba. Fiebre alta, sudores fríos, vómitos. Desesperada, Mariana volvió con doña Lupita, quien convocó a 3 mujeres y un viejo brujo. Prepararon un espacio en el patio, ramas de olivo, 2 huevos crudos, copal encendido y un cuenco de barro con agua bendita. El brujo empezó el exorcismo rural. Trazó cruces en mi frente y estómago, sopló aliento ahumado sobre mí, pronunció palabras que hicieron que el viento girara alrededor de la humilde choza. Después me hicieron tomar el huevo que, al romperlo en mis labios, sabía a sal, tierra y muerte. Que salga lo que te han puesto, dijo la curandera. Sentí arcadas. Me arrodillé ante el fuego. Vomité un líquido verde, espeso como lodo, de fosa. El olor me quemó la garganta. Creí que expulsaba hiel, bilis, basura alimenticia, pero aquel líquido tenía algo vivo, un croar apagado, ahogado en su propia sustancia. Lo vomité durante 15 minutos. Cada arcada retumbaba en el patio. Cra, croa, cra, croa.
El gruñido del sapo resonaba en mi boca. Al terminar, caí exhausto. El brujo y las mujeres recogieron el vómito en un cántaro de cerámica. Lo cubrieron con sal y tierra. Luego sellaron el cántaro con un trapo rojo. «Esperaremos 3 días», dijo doña Lupita. «Si en la tapa hay croar seco, volveremos a limpiar. Si no, habrá cura». Salí tambaleante a la sombra de un árbol. Abracé a mi esposa, que lloraba sin consuelo. Por primera vez, vi a través de sus ojos, supe que mi vida pendía de milagro. Los 2 días siguientes transcurrieron extrañamente en silencio. Mi fiebre bajó. Dormí más de 10 horas. En mis sueños no croaba ningún anfibio, solo verdades. Vi un campo de calabazas incendiadas y un sendero de ranas muertas alineadas. Desperté con la certeza de que debía huir, pero no de mi casa, sino de mí mismo. Al tercer día, doña Lupita abrió el cántaro. Escuchamos un croar diminuto, seco. «Aún queda mal», anunció. Fueron por más ramas, más huevos, más rezos. El vómito volvió, esta vez más claro, casi transparente, pero el croar persistía, como un eco de otro mundo. Una madrugada, mientras limpiaba restos de vómito en la cocina, sentí un crujido bajo el suelo de tablones. Agudicé la vista. Un hueco diminuto se abrió entre 2 tablas. De él salió un anfibio y avanzó hacia mí croando con fuerza. Saltó al patio, hacia los arbustos. Desperté a todo el vecindario con mis gritos. Agarré una pala y rasgué la tierra bajo el dormitorio. La pala dio con algo rígido. Era un sapo, pero descomponiéndose. Su piel estaba cubierta de cera negra, y en su boca vi algo brillante. Con cuidado, metí la mano y saqué un pequeño recorte de foto. Era mi rostro impreso en papel fotosensible, recortado con tijeras. El sapo se retorcía, croaba con un sonido agónico. Lo enterré con furia a 2 paladas de profundidad. Lo cubrí de sal y ácidos naturales. Recé con cada fibra de mi ser. Luego, sangré una gota de mi dedo índice y la puse sobre la tumba improvisada. Al día siguiente, sentí alivio. Ya no había fiebre. Los croares cesaron. Doña Lupita dijo que el mal se había corregido. El sapo era el recipiente de tu culpa, de tu miedo. Ahora está a salvo bajo la tierra. Pensé que todo había terminado, pero aquella noche, en el silencio de mi habitación, apareció el recorte fotográfico sobre mi mesa de noche colocado con esmero. La tinta de la foto se movía como si respirara. Vi mi boca abrirse y cerrar, como si gritara en silencio. En las noches siguientes, el croar regresó, pero más íntimo, dentro de mi cráneo. Al cerrar los ojos, veía mi rostro en el suelo, mirándome con ojos huecos. Escuchaba mi propia voz repetir: «Devuélveme la foto, devuélveme la foto». Quise arrancar mis muebles, limpiar cada rincón. Pero era inútil. La foto reaparecía en el inodoro, en el espejo empañado, en 1900, el bolsillo de mi camisa. Cada hallazgo iba acompañado de un croar triunfal, casi burlón. Desesperados, decidimos exhumar de nuevo. Bajo la luna llena, fuimos al hueco reciente. Mi mano vació la tierra y halló el sapo. Pero esta vez estaba intacto, terso, casi vivo. Sobre su vientre, el recorte fotográfico apareció incrustado, fundido en su carne. El anfibio croaba, enorme, como si un latido estuviera atrapado en su interior. Lo miré y supe que no podía matarlo de nuevo. Era parte de mí. Entendí que dentro de mí, algo se oponía a dejar ir el miedo. Saqué la foto con un cuchillo y la levanté. Mi rostro sonreía con ojos vacíos. Doña Lupita sugirió entonces un último remedio: quemar la foto y dejar que las cenizas volaran con el viento. Nos dirigimos al puerto, encendimos una fogata en la playa y tiramos el papel al fuego. Las llamas danzaron haciendo croares en el crepitar de la quema. Al culminar, sentí un vacío inmenso. El croar cesó durante un minuto eterno. Respiré hondo. El viento del mar se llevó las cenizas. Pensé que había triunfado.
Abracé a Mariana y lloré de alivio. Pero, al mirar el fuego, observé con horror cómo las brasas formaron un sapo, negro, tallado en sombra y ceniza, con mi recorte incandescente en la boca. El croar surgió de la hoguera, profundo y resonante, y el sapo de sombra saltó hacia mí, desvaneciéndose justo al tocar mi pie. Desde entonces, llevo conmigo un fragmento de carbón, una astilla de la foto chamuscada. A veces la toco y siento un latido. Mi cuerpo recuperó su peso. Los médicos afirman que estoy sano, pero en noches sin luna, cuando el mar calla y el viento cesa, escucho croá, 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 como si el sapo, libre ya, se hubiera instalado en mi carne, en mi conciencia. No sé cuánto tiempo me queda. En el último susurro de madrugada, juré haber oído mis pulmones croar, un sonido interno que imita el martilleo de la vida amenazada. Llevo un calendario de fechas tachadas, contando los días que faltan hasta el próximo exorcismo, o hasta mi última noche. Sé que la brujería negra no se ahuyenta por completo. El sapo no fue un ente, fue mi sombra, mi miedo, mi culpa hecha, croar, y mientras viva mi estómago será su reino y mi voz su coro eterno, su coro eterno. Me llamo Lorena, tengo 29 años y vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuando nació mi hijo Emiliano, todo fue un milagro. Pero a las pocas semanas, algo cambió. Su llanto era inconsolable, un lamento gutural que desgarraba la madrugada. Mi esposo Raúl decía que era normal, que todo bebé llora. Yo sabía que no era normal. Era un alarido de angustia que vibraba en mis huesos. Las noches se volvieron un suplicio. Emiliano se retorcía, encorvaba la espalda como en un calambre, gemía palabras ininteligibles entre sollozos, lo arrullaba, lo mecía en mis brazos hasta casi desmayarme. Nada funcionaba. Su llanto se convertía en un coro sin descanso, y yo, su madre, me sentía inútil y aterrada. Desesperados acudimos a doña Martina, una curandera de la sierra que hablaba maya y náhuatl. Su choza de caña y palma estaba adornada con cruces de obsidiana y ofrendas de flores silvestres. Al mirarla, supe que nos enfrentábamos a algo más grande que un cólico infantil. El niño está prisionero, dijo. Alguien les ha echado un trabajo para que Emiliano no crezca sano. Es brujería negra. Su voz era grave, cargada de siglos de secretos. Nos explicó que en el mundo invisible rondan envidias y odios que apuntan al recién nacido. Madre, padre o cercano, deseó con maldad su desgracia. Para liberarlo, había que desarraigar la maldición desde sus raíces más profundas. Regresamos, a casa con el corazón encogido. Al entrar al cuarto de Emiliano, un hedor a tierra húmeda nos envolvió. Raúl alumbró bajo la cuna. Halló tierra de panteón, dedos de tierra negra y reseca. Entre los jirones de la sabana, uñas amarillentas y mechones de cabello infantil. Mi sangre se heló. ¿Cómo es posible?, susurré. Raúl no respondió. Sabía que esas pruebas no aparecían solas. Las paredes del cuarto parecían cerrarse sobre nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Doña Martina llegó al amanecer con un séquito de rezanderas. En el patio tendieron mantas blancas, prendieron copal de copalina y quemaron ramas de romero, ruda y perejil. Nos ungieron con aceite de aguacate mezclado con extractos de hierbas sagradas. Colocaron huevos en el vientre de Emiliano y los rompieron tras un rezo. En cada clamoreo, nuestro hijo gimoteaba distinto, como si algo peleara por anclar su cuerpo. Después, trazaron cruces con sal gruesa en el suelo y vertieron agua bendita alrededor de la cuna, recitando oraciones en latín y dialectos prehispánicos. Cuando la limpia culminó, el llanto cesó. Un silencio profundo invadió la habitación. Pude dormir mi primera noche sin sobresaltos. Pensé que habíamos triunfado. Estaba equivocada. Pasaron los días sin llanto, pero el hogar parecía condenado.
Cada mañana, al despertar, encontrábamos las paredes marcadas con huellas diminutas, dedos pegajosos que habrían de medir no más de medio centímetro de ancho, como si un ser minúsculo caminase dentro del tabique, ansioso por respirar. Raúl intentó raspir las manchas con cloro, se desvanecían, pero volvían al siguiente amanecer, aún más definidas. A veces las huellas formaban senderos, otras veces garabatos que parecían símbolos arcanos. Cada marca me oprimía el pecho. ¿Quién o qué caminaba por nuestras paredes? Una noche, el chirrido de una tabla floja me despertó. Me incorporé y escuché un susurro. Niño. Era una voz pequeña, ronca, como si proviniera de un hueco en el muro. Me acerqué con el corazón retumbando. Toqué la tabla y sentí un ligero calor. Separé la madera con cuidado. Nada parecía ocultar lo que buscaba, salvo un eco de croar, ahogado. Decidí golpear la pared con suavidad. Un repiqueteo interior respondió al unísono. Retiré el cuadro que colgaba al lado. Detrás, un nido de polvo y telarañas. Entre la acumulación, hallé un puñado de ceniza verdosa, fina como arena, y un mechón de cabello más oscuro que el de Emiliano. Lo guardé en una bolsa sellada. Si aquello no era brujería, no sabía que lo era. Al tercer día, soñé con una niña de ojos negros, húmedos como charcos. Tenía la piel pálida y una sonrisa torcida. Me tendió la mano y entró conmigo, en la habitación de Emiliano. Sus huellas, exactas a las que aparecían en las paredes, evocaban un juego macabro. Daba saltitos en la cornisa de la ventana, caminaba por la cuna. Desperté sobresaltada, sudando frío. Al ver a Emiliano dormido, a mi lado, exhalé un suspiro. Pero fue inútil. La niña de mis sueños se materializó en la penumbra, de pie al pie de mi cama. Parpadeé. Solo era mi mente hecha jirones. Me levanté y la busqué con la linterna. No había nada, solo un frío lóbrego que me oprimía el estómago. El terror se volvió cotidiano. Raúl dejó de hablar conmigo. Cada vez que las huellas aparecían, bajaba al patio y miraba el cielo preguntándose cómo era posible. Mis noches se llenaron de pesadillas. La niña en el umbral, las huellas recorriendo el pasillo, banales muebles que se torcían hasta tomar formas grotescas. Una noche la limpia se repitió. Doña Martina rasgó el piso con su daga ritual, clavó cristales de obsidiana en el dintel de la puerta y bendijo cada rincón con vino de palma. Esta vez, rompió un huevo en mi frente. La clara era negra como tinta, la yema un vertedero oscuro. Susurró: «Es el mal profundo, no de aquí, sino del otro lado». Mi frente ardió durante un día entero. Mientras tanto, hallé en la sala un cuaderno viejo, encuadernado con cuero desgastado. No era nuestro. Lo abrí. Era el diario de quien vivió en esa casa 70 años atrás, una madre que perdió a su bebé en trágicas circunstancias. Sus páginas hablaban de huérfanos malogrados, de gritos en el muro y arrullos en la noche. Una entrada repetía: «Las huellas jamás se irán hasta que el niño de la tumba descanse». Al final, una hoja arrancada en blanco. Comprendí que la tierra bajo nuestra casa era un cementerio olvidado, y la niña de mis sueños, un espíritu en pena atado a ese lugar. Su llanto, mi llanto, y sus huellas eran un puente entre su dolor y mi maternidad. Desesperados, escarbamos en el patio trasero. Tras horas de pala y sudor hallamos un ataúd roído, apenas cubierto por la hogaza de la tierra. Con horror, leí la placa oxidada: Isabel Ángeles, 1948-1952. La abrimos con cuidado. El féretro estaba vacío, salvo un ramo de flores, marchitas y un medallón con la foto de una niña rubia de ojos grandes. Raúl apartó la tierra y halló un fémur infantil. Nos miramos con espanto. Sacamos todo lo que pudimos: un hueso entero, una falange, un cráneo minúsculo que emitía un aura fría. Lo colocamos sobre una losa de mármol bruto
preparados para liberarlo. Doña Martina preparó un ritual distinto. No era expulsión, sino restitución. Conjuró el nombre de Isabel y pidió permiso a sus ancestros. Vertió vino blanco y aceite sagrado sobre los restos. Los envolvió en una manta bordada con hilos rojos y blancas. Realizó un rezado continuo durante largos minutos repitiendo: Isabel de luz, retorna a tu hogar. Tu cuerpo vacío reclama tu espíritu. Que tu llanto halle su fin en la tierra que te vio nacer. Sentí un estremecimiento profundo cuando pronunció Isabel de luz. Un viento suave barrió el patio, las velas titilaron. Un coro lejano de infantes susurró: gracias, en un murmullo que desapareció con el soplo del amanecer. A la mañana siguiente, realizamos el entierro correcto. Colocamos cada fragmento en una caja de cedro, la sellamos con cera blanca y la depositamos en el panteón municipal, bajo un árbol de jacaranda. Adhesionamos una lápida sencilla: aquí descansa Isabel Ángeles. Que su alma brille en paz. Al volver a casa, hallamos las huellas por última vez, pero ya no trazaban senderos inquietantes. Solo acompañaban la pared del recibidor, como un saludo de despedida. Con cada huella, mi corazón se aliviaba. Los días siguientes fueron de aparente normalidad. Emiliano creció, sonrió, comenzó a balbucear palabras felices. Yo recuperé la esperanza perdida, pero el recuerdo de Isabel seguía vivo. En sus ojos oscuros a la luz del atardecer, en un crujido distante al atravesar el pasillo. Una tarde, encontré en el cajón de la cómoda un mechón de cabello rubio y una uña diminuta. Los tomé con temblor. Al instante una ráfaga gélida me atravesó el pecho. Supe que, aunque liberada, Isabel se había quedado con un trozo de nuestro mundo y de mi maternidad. Hoy Emiliano tiene 2 años. Vive feliz, ajeno al pasado oscuro de nuestra casa. A mí, sin embargo, sigue persiguiéndome un zumbido lejano, un eco de llanto infantil que solo yo escucho en la noche cerrada. A veces, al despertar, encuentro tus huellas diminutas en el polvo de mi mesita de noche. Sé que no todo está resuelto. La línea entre la vida y la muerte es frágil, y el mal no se olvida de quienes lo invocan, incluso sin querer. Por eso escribo esto, como advertencia. Si alguna vez sientes llanto imposible, huellas imposibles o presencias imposibles, no lo ignores. Busca ayuda, purifica el lugar y sobre todo respeta a quienes murieron sin despedirse. Porque el niño maldito de Chiapas no es solo leyenda. Es el reclamo de un alma rota, buscando su lugar en el mundo, y dispuesto a reclamar el tuyo si no lo dejas marchar. Char. Me llamo Claudia, tengo 26 años y vendo frutas junto a la Plaza Hidalgo, en el corazón de Veracruz. Desde que heredé el puesto de mi tía, he visto de todo: turistas despistados, comerciantes gritones y carretillas rechinantes. Pero nada me había preparado para los rumores sobre la mujer del mercado. Se decía que era una vendedora de hierbas y semillas. Nadie sabía su nombre. Solo la reconocían por su mantón negro con flecos y su canasto lleno de granos de maíz. Cada viernes al mediodía, cerraba su puesto antes que el resto, tomaba un pollo vivo bajo el brazo y se escabullía por las callejuelas. Al atardecer volvía sola, vacía de todo, menos de un secreto que el aire nocturno parecía susurrar. La noté por primera vez hace 3 meses cuando compré epazote para mi abuela. Sus ojos eran hondos, de un negro impenetrable. Al pagar, me dijo en voz queda: «Cuida lo que escuchas, niña. Hay cosas que no deben llevarse de casa». Sus palabras me helaron la espalda. Miré su canasto. Llevaba gallinas vivas, sus plumas blancas manchadas de barro. Me despedí sin entender su advertencia, pero la recuerdo cada vez que el reloj marca mediodía del viernes. La semana siguiente, abrí mi puesto como siempre. Eran casi las 12 cuando noté su ausencia. El puesto vacío,
las bolsas de semillas, intactas. Algunos vecinos comentaron que entró a su casa, una estrecha construcción de adobe en la Callejón de la Cruz. Luego cayó todo, el mercado bullía, pero en ese rincón reinaba el silencio. Esa noche, regresé tarde a casa y pasé frente a su vivienda. Una débil luz se filtraba por la ventana cobijada de rejas. Creí oír un murmullo, un canto grave que no comprendí, pero que me puso los pelos de punta. Un gallo cantó en el corral de enfrente y al instante todo cesó. Al tercer viernes, un grupo de curiosos se reunió frente a su casa. El más osado fue don Ernesto, un panadero de unos 60 años, siempre con harina en la camiseta y una sonrisa mordaz. Insistió en que todos guardáramos distancia, pero se armó de valor y se acercó. De pronto, un grito lacerante rasgó el aire. Chillidos de gallinas, estridentes, entrecortados, como si les arrancaran las plumas vivas. La vecindad se quedó petrificada. Yo, paralizada, vi cómo las sombras de las aves danzaban detrás de la cortina. Un canto en náhuatl se levantó, ritmado y envolvente, que don Ernesto tradujo sin entender. Xolotl guía al que cruza el umbral. Su piel se aligera, su carne renace. El corazón me latía en la garganta. Corrí, sin atreverme a mirar, atrás. Esa noche no cerré los ojos. Al día siguiente di con don Ernesto en la panadería. Tenía la mirada ausente y las manos temblorosas. Me contó que, al asomarse por una rendija junto a la puerta, vio algo imposible. La mujer del mercado, desnudarse ante el fuego interior de su cocina, no como una mujer común. Su piel se desprendía en láminas, colgando de su esqueleto con la suavidad de una túnica antigua. Bajo su epidermis, reveló tejidos de un tono parduzco, brillantes bajo la luz de las velas. Parecía cambiar de forma, me dijo. Era como si alguien se estuviera quitando un disfraz. Le di la mano, deseando creer que era fruto de la peste que, a veces, embota la mente. Pero la noche siguiente, don Ernesto apareció en mi puesto, muerto. Fue un jueves, por la noche cuando lo supe. Llegó la policía con linternas y rostros graves. Decían que su cuerpo yacía en la calle. Había sido hallado en la entrada de su casa, con los ojos y la lengua arrancados, y en el pecho, una marca carbonizada en forma de pájaro con alas extendidas. Me estremecí. El pájaro era idéntico al que describía la leyenda local. El pájaro, solar de los nahuas, Xolotl en vuelo. Creí que al fin había acontecido lo peor. Lloré sin consuelo, reconociendo la sombra de mis propios temores en aquella víctima, y entendí que no bastaba con huir. La mortla del mercado estaba cerca de todos nosotros. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Recorrí la casa de la vendedora. Su puerta de madera mostraba huellas diminutas de dedos negros, manchadas de carbón. El patio trasero, antes ordenado, ahora estaba revuelto como si una fuerza subterránea hubiera removido la tierra. Encontré trozos de veladoras negras consumidas hasta la base, restos de hierbas amontonadas, ruda, copal, semillas de auyama. Sobre el suelo de piedra, un círculo de tinta roja rodeaba un dibujo de mujeres aladas. Traté de fotografiar todo con mi teléfono, pero en la pantalla la tinta roja aparecía como sombras que se disolvían al mover el dedo. Supe entonces que no era un símbolo cualquiera, sino un portal. Esa noche no pude dormir. A las 12 en punto un estrépito recorrió mi calle. Salí a la ventana y vi la silueta de la mujer, de pie frente a su puerta con las manos alzadas. Su mantón ondeaba, revelando retazos de carne oscura asomándose por los bordes. Entonaba un cántico que me erizó la piel. Nepantla se abre, Nepantla se cierra. Corazón de ave, ala de ceniza. Detrás de ella las gallinas habían escapado de sus jaulas, corrían en círculos, chasqueaban sus picos. De pronto, dejaron de moverse y con un solo crujido, sus cuerpos cayeron inmóviles, al suelo. Un susurro me atravesó el pecho. Bienvenida al umbral. Al amanecer busqué la rendija por donde don Ernesto espiaba.
Estaba en un costado de la casa, lo suficientemente ancha para un ojo curioso. Con una navaja, agrandé el hueco 1 centímetro. Puse mi mejilla contra la madera. Dentro vi un cuarto pequeño iluminado por brasas rojas. En el centro, un brasero humeante sobre el que flotaba la piel arrancada de la mujer, girando como un torbellino de sombras. A su alrededor, pintados en carbón, los nombres de todos los que habían mirado. Ernesto, su propio nombre, el mío. Una corriente helada me salió del estómago. Retiré la cabeza de inmediato y me aparté de la pared. Sentí calor en mi nuca, como si sus ojos invisibles me hubieran marcado con un fuego secreto. En los días que siguieron, noté un pequeño punto negro en mi mejilla, una mancha de carbón apenas perceptible. Froté con agua y jabón, pero persistió. Cada mañana era igual. Allí estaba, oscura, como una lunar. Temí reflexionar sobre su significado. ¿Sería mi sentencia? Mis noches se volvieron un calvario. Escuchaba ajes de plumas, rasguños en mi pared y el cántico repetido a lo lejos en un susurro colectivo. Nepantla, Nepantla. Me levantaba con el corazón en la garganta, buscaba la mancha frente al espejo y me preguntaba cuánto tiempo quedaba antes de que el umbral me reclamara por completo. Una tarde, decidí cerrar mi puesto un viernes. Recogí mis naranjas y mi cajeta, prometiéndome no volver nunca más al mercado. Tomé un camión hacia el norte, con dirección a Xalapa, pero al bajarme tuve la sensación de que algo, o alguien, me seguía. Mi mano rozó el bolsillo. Aún llevaba la fotografía de la rendija con la marca de carbón rosada por el humo. Llegué al hotel temblando. Esa noche, al cerrar la puerta, sentí un zarpazo. 3 golpecitos secos y rápidos en la madera. Me refugié bajo las sábanas. En mi sueño, la mujer del mercado me habló sin mover los labios. Quien mira no olvida. Quien huye no escapa. El umbral te aguarda, hija del viento y la tierra. Desperté al alba con la garganta seca y la mancha intacta. Regresé a Veracruz con un plan desesperado: confrontarla. Su puesto seguía vacío, pero su casa estaba allí, oscura y silenciosa. Me armé de valor y toqué la puerta. Nadie respondió. Empujé y entré sin pedir permiso. El olor a polvo quemado y ceniza me golpeó al instante. Sobre la mesa central hallé su mantón negro, doblado con precisión, y junto a él, un espejo antiguo, el marco tallado con plumas y rostros de obsidiana. Yo miré en el espejo. La mancha de carbón brilló sobre mi mejilla. Supe que ese era el vínculo. Apoyé la palma en el cristal y susurré: «Devuélveme la paz». El espejo vibró y, en su superficie, vi su reflejo. La mujer del mercado, sin piel, con el cráneo diminuto cubierto de hollín. Sus ojos eran pozos humeantes. Bajó la mano y la posó sobre mi mejilla. Sentí un ardor helado. Cerré los ojos y un murmullo inundó mi mente. No hay paz para quien mira atrás. Ven, cruza el umbral. Abrí los ojos en la penumbra de la casa. La mancha había desaparecido de mi rostro. El espejo estaba en blanco, un paño gris. Sentí el pulso en mis sienes. Latía con fuerza. Recordé la casa del testigo, la marca en su pecho, su agonía. Allí afuera, el sol avanzaba hacia el mediodía. Tenía 2 opciones: huir antes de que el viernes asomara, o quedarme y enfrentar la puerta del umbral. Con los puños apretados, di media vuelta y salí de la casa. Crucé el callejón. Cada paso retumbaba en mis oídos como el latido de un corazón herido. Al doblar la esquina, miré atrás. La ventana estaba vacía, sin reflejo ni lámpara encendida. Volví a mi puesto al sábado siguiente. Los clientes llegaban con normalidad. Compraban guayabas y higos, reían con los vendedores de tostadas y clamaban en el calor veracruzano. Pero sé que cada viernes al mediodía, la sombra de la mujer del mercado vuelve a su casa. Escucho el canto lejano y el aleteo de plumas en mi memoria.
A veces, al cerrar cajas de madera y barrer el piso, siento un roce en mi mejilla, el leve tacto de un dedo negro, y me quedo inmóvil recordando la rendija que todo lo ve. Entonces susurro como un rezo: no miraré tu rostro ni tu umbral, que tu mal se quede detrás de la puerta. Quizás funcione, quizás mi silencio me proteja, pero si un viernes, al mediodía, dejas de oírme gritar, sabrás que el umbral te ha reclamado, y como don Ernesto, solo hallarás el pájaro de carbón marcado en tu pecho y el frío que sigue al último latido y al último latido. Me llamo Samuel Ortega. Tengo 35 años y vivo en un barrio tranquilo de Puebla. Todo comenzó una mañana de abril, cuando desperté con un cansancio extremo. No era el agotamiento habitual tras una noche de insomnio. Mi cuerpo dolía, como si me hubieran golpeado, y mi estómago ardía sin razón. Creí que era una gripe leve, tal vez un virus estomacal, así que me quedé en cama dejando pasar la mañana. Pero el dolor se intensificó. Fiebre, escalofríos, náuseas constantes. Me incorporé para beber agua, y sentí un mareo que me obligó a sentarme de nuevo. ¿Por qué me sentía tan débil? Si no había comido nada extraño ni tenido contacto con nadie enfermo. Pensé que el estrés en el trabajo me estaba pasando factura. Soy diseñador gráfico, y el mes anterior había cerrado un proyecto importante, con jornadas maratónicas frente al ordenador. Descansa, me repetía mi mejor amiga, Claudia, cuando la invité a cenar. Ella, preocupada, me sugirió ir al médico. Accedí con desgana, convencido de que un par de analgésicos y reposo serían suficientes. Pero la incertidumbre crecía. Cada paso me costaba, y por las noches, un zumbido insistente en mis oídos parecía martillar dentro de mi cráneo. El sábado siguiente, decidí airear la cabeza. Abrí la puerta trasera y salí al pequeño patio, un rectángulo de tierra al que apenas daba el sol, donde tenía una vieja mesa de hierro y 2 sillas oxidadas. Allí pasé la tarde leyendo, envuelto en una manta. Poco a poco, el calor y el aire fresco me hicieron sentir un poco mejor. Extinguir mi cigarro, noté algo brillando entre el pasto reseco, un frasco de vidrio, su tapa oxidada. Me acerqué curioso. Al levantarlo, un olor fétido me golpeó. Tierra húmeda, putrefacción y algo más. ¿Gusanos? Quité la tapa con cuidado. Dentro, doblada en 4 capas, hallé una fotografía mía. Era una impresión oscura, casi borrosa, con los bordes recortados de forma irregular. Reconocí mi rostro al instante, mi expresión seria en un retrato informal de un cumpleaños reciente. Inmediatamente aparté el frasco. Los gusanos se retorcían entre la tierra que lo llenaba hasta la mitad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué alguien había enterrado un frasco con mi foto y gusanos en mi propio patio? Mi mente se agitó con hipótesis absurdas. Un juego de maldad infantil, una broma pesada de un vecino, pero nadie me odia lo suficiente como para desearme una broma tan macabra. Cerré el frasco y lo dejé junto a la mesa. Más tarde, cuando la noche cayó y el viento trajo un frío inesperado, sentí el impulso de recogerlo y lanzarlo en la basura. Sin embargo, vacilaba. Un instinto primitivo me decía que aquello era algo más que un simple gesto de venganza. Decidí guardar el frasco en el trastero, lejos de mis ojos. Pero no pude dormir. En mi habitación, acostado, escuchaba el repiqueteo de la ventana y, escalofriantemente, un suave crujido como si alguien revolviera la tierra a mis espaldas. Me incorporé, el corazón retumbando. Abrí la puerta y salí al pasillo. Silencio. Volví a la cama, me tapé la cabeza y recé para que aquello no fuera más que el producto de mi imaginación febril. La mañana siguiente, aún débil, llamé a mi vecina de al lado, la señora Isabel, una anciana de cabellos plateados y voz pausada. Le conté lo sucedido con el frasco.
Sus ojos se ensombrecieron y tras un silencio interminable, empezó a hablar en voz baja. Me dijo que la semana pasada había visto rondar a mi excuñada, Diana, por el callejón. Diana y yo habíamos roto hace 6 meses en medio de una disputa amarguísima. Sabía que ella estaba resentida, pero jamás habría imaginado algo así. Isabel me confesó que tras verme enfermo, ella había interrogado discretamente a una mujer mayor que vivía al otro lado de la calle. Esa anciana, afirmó Isabel, dijo haber recibido dinero de Diana para hacer un trabajo contra mí. No quiso entrar en detalles por miedo a las repercusiones, pero la palabra muerte lenta salió de sus labios, envuelta en susurros. Temblé. El vínculo entre el frasco, mi foto y esa confesión oscura formaba un retrato demasiado siniestro para ignorarlo. Decidí confirmar el testimonio. Al caer la tarde, con el cuerpo aún debilitado, fui a la casa de la anciana, señora Carmen. Me recibió en su sala, un cuarto pequeño con muebles antiguos y cortinas raídas. Al mencionar el nombre de Diana, su expresión se nubló. Reconoció el frasco, la fotografía y el encargo. Me contó que Diana, tras la ruptura, se había acercado a ella suplicándole acabar con la felicidad que lamentaba haber perdido. Carmen, ignorando la magnitud del acto, preparó un trabajo de tierra con gusanos y mi imagen para retener mi energía vital. Pensé que sería un susto, una cura de humildad, murmuró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca imaginé que te enfermarías de verdad. Mi furia se mezcló con el horror. ¿Hasta dónde había llegado esa brujería? Carmen me explicó que debía romper el frasco en un cuerpo de agua corriente para que la energía maldita se dispersara y luego hacer una limpia con ruda, sal y copal. No era religión, sino una costumbre ancestral, creencias que nunca antes había considerado. A la mañana siguiente, resistiéndome al mareo, conduje hasta un río cercano. El sol de mediodía arrojaba destellos sobre la corriente. Crucé cuidadosamente el puente de madera, con el frasco envuelto en una tela oscura. Allí, frente al agua que avanzaba implacable, rompí el vidrio contra una roca sumergida. Los fragmentos chisporrotearon y se hundieron. Observé cómo los gusanos se dispersaban, ya sin el refugio de la tierra. La foto flotó unos segundos, con mi rostro al revés antes de hundirse. Un nudo de alivio me recorrió el pecho. Creí sentir un cosquilleo de viento recorriendo mi nuca, como si algo se liberara en el mundo. Me atreví a sonreír. Tal vez, después de todo, esa era la solución. De regreso a casa, adquirí ramos de ruda, un saquito de sal gruesa y copal en el tianguis. Por la noche, en el patio, quemé las hierbas y el copal, rociando sal en cada esquina de mi hogar. Repetí oraciones improvisadas, pidiendo clemencia y pedido al universo que me devolviera la salud. En los días siguientes mi fiebre bajó y mi apetito regresó. Recuperé 5 kilos de peso y recuperé la energía suficiente para retomar la rutina. Sin embargo, la pesadilla no había terminado. Cada noche, al acostarme, soñaba con una voz grave y femenina que susurraba mi nombre en la penumbra. Samuel, aún no he terminado contigo. Aquella voz sonaba cerca de mi oreja, húmeda y lenta, y me despertaba sobresaltado, sin poder distinguir si era un gemido o un mandato. Aquellos sueños me atormentaban más que la enfermedad. En uno de ellos me vi despatarrado en el patio, rodeado de gusanos gigantes arrastrándose hacia mí mientras la figura de una mujer de espaldas recitaba un cántico incomprensible. Traté de racionalizar. Era el reflejo de mi miedo, un lastre, de la brujería que la señora Carmen había preparado. Sin embargo, la sensación de ser vigilado persistía durante el día. Creía ver sombras al fondo del pasillo, escuchar pasos leves tras la puerta y sentir un escalofrío en la nuca incluso con el sol al mediodía. Una noche, incapaz de dormir, decidí instalar una cámara casera en el patio trasero, apuntando al lugar donde encontré el frasco. Era un dispositivo sencillo, un teléfono viejo con grabación por detección de movimiento.
La coloqué en un rincón y regresé a la cama con el pulso acelerado. Al revisar las grabaciones a la mañana siguiente, vi algo desconcertante. A las 3 de la madrugada, un resplandor tenue surgía del suelo. La cámara captó la silueta de una mujer inclinada, hurgando la tierra. No se distinguían rasgos, pero llevaba un vestido largo y sus manos parecían rasgar algo en el suelo. De pronto, se incorporó y giró hacia la cámara. Sus ojos brillantes, fijos en el objetivo, me helaron la sangre. Entonces se acercó, susurró mi nombre y la grabación se cortó. Mi habitación se llenó de sudor frío. ¿Estaba mi excuñada metida en mi propiedad? ¿O era otra fuerza oculta? La grabación no era un montaje ni un efecto. Su voz era clara, angustiada y repleta de intención. Decidí que ya no podía enfrentar aquello solo. Con el corazón martillando en el pecho, me refugié en casa de Claudia. Sus paredes blancas y su gato adormilado ofrecían un contraste tranquilizador. Le mostré la grabación y su reacción fue inmediata. «Tienes que salir de ahí, Samuel. Esto es algo que trasciende tu ruptura con Diana. Hay algo más profundo, más antiguo». Reservamos una noche para hablar con un amigo de confianza, un antropólogo que estudiaba cultos populares en Puebla. Él, tras escuchar la grabación y mis síntomas, me sugirió hacer una investigación más amplia. Buscar ritos, antecedentes de brujería en la zona, rastros de enterramientos clandestinos. Durante la semana, trabajamos en recopilar testimonios, vecinos que recordaban movimientos sospechosos, leyendas sobre un trabajo de tierra que sellaba el destino de alguien con gusanos. Descubrimos que ese rito se remontaba a tradiciones prehispánicas, adaptadas como venganza personal. El agitador no era necesariamente Diana, sino quien pagó por el trabajo. Resulta que la venganza era un negocio local, y la excuñada era solo una cliente más. El verdadero autor intelectual podía estar más cerca de lo que imaginaba. Guiado por el antropólogo, inspeccionamos un antiguo tiro de aguas negras abandonado, cercano a mi casa. Se decía que allí se tiraban frascos de trabajos fracasados. Con guantes y linternas, bajamos por la abertura metálica. A medio metro, surgió un túnel angosto. Gateamos hasta toparnos con una pequeña cámara de tierra. Allí, hallamos varios frascos rotos, cubiertos por azulejos rotos. Entre ellos, detectamos un fragmento de mi foto, la tinta borrosa, restos de gusanos petrificados. Junto a eso, un diario en piel curtida con anotaciones en tinta roja, nombres de víctimas, instrucciones para el exorcismo inverso, un símbolo que describía el tránsito del espíritu atrapado. Al rozar el símbolo, sentí un dolor punzante en la frente, como un alfiler clavándoseme en el cráneo. Salimos disparados del túnel. El antropólogo me advirtió: «Esto no es un simple hechizo, es un tipo de prisión espiritual. Debes liberarte de este lazo antes de que te consuma». Decidí enfrentar el origen de la maldición. El antropólogo organizó un ritual de liberación basado en tradiciones nahuas y purépechas. Limpieza con copal blanco, canto de Xochitl Nemilisli, canto de flores que libran al alma, e invocación de Tlaloc y Chalchutlicue para arrastrar el mal con el agua bendita. El cerro sagrado de Cholula fue el escenario idóneo. Al pie de la gran pirámide, realizamos el rito justo al amanecer. Me senté en el centro de un círculo trazado con tiza sacada de un cenote. A mi alrededor, el antropólogo y 2 chamanes de la región entonaron cantos ancestrales. Quemamos incienso de copal y rociaron agua de manantial. Yo, sosteniendo un espejo frente al pecho, repetí frases de desprendimiento: que todo aquello que me ata sea liberado, que mi energía vital fluya libre, sin cadenas. Al pronunciar la última palabra, una ráfaga de viento sacudió nuestras ropas. Vi, reflejado en el espejo, una figura femenina de cabellos sueltos, con mis rasgos distorsionados,
intentando romper el fuego del copal. Entonces, la figura se desvaneció con un alarido ahogado. Regresé a casa con una sensación de paz incierta. Durante días mi salud mejoró notablemente. Dormí sin pesadillas y mi fuerza volvió. Pero aún en el silencio de la noche la voz femenina resuena en mis oídos. Esta vez no como amenaza, sino como lamento. No me olvides, no me olvides. A veces creo distinguir su rostro en el reflejo de la ventana, buscándome más allá del cristal. Sé que aquel ritual rompió la atadura más poderosa, pero no borró por completo el daño. La maldición se transformó en un susurro persistente que vive en mi sangre. He aprendido a convivir con la incertidumbre, a no ignorar las sombras, a respetar las fuerzas que no comprendemos y a valorar la vida en cada alba. Dicen que el mal se esconde en las sombras, pero a veces también vive justo al lado. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que nadie te ha hecho un trabajo? Ten cuidado, porque la próxima historia podría ser la tuya. Si quieres seguir explorando lo oculto, suscríbete y activa la campana. El siguiente relato podría ser aún más perturbador.